estamos en el quinto episodio y hoy desde un lugar distinto los invité a mi nueva realidad. Estamos en Coronel Pelati, así que nada, también agradecerles a todo el equipo por haberse tomado el tiempo de venir, de viajar. Hoy estrenamos editor, muchas gracias a Diego Venderti por estar apoyándonos. Y en el día de hoy tenemos nuestro segundo invitado, nuestro segundo episodio con invitado. Máximo Gil, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Así que nada, bienvenido y nuevamente gracias por estar. Bueno, muchas gracias Cecia, de todo el equipo. Diego también, que está haciendo un laburo extraordinario detrás de las cámaras. Y bueno, emocionado, contento y feliz por la invitación y desarrollar los temas que vengan. Bueno, como dijimos, estamos en un clima raro. Honestamente, creo que el episodio de Maxi se viene dando en una situación, se fue postergando y sin querer llegamos en una situación de clima extremo a nivel político, porque tenemos que decir que Maxi es politólogo, estudió ciencias políticas, algo que parece que estamos hablando de años pasados, de años muy pasados, porque se estudia para ser político. Esto no es un meme, chicos, no es un meme, se estudia para ser político. Así que la pregunta sería esa, Maxi, ¿se estudia para ser político? Bueno, es diferente por ahí el oficio del politólogo con el oficio del político. Es totalmente diferente, pero bueno, a su vez también trabajando de manera coordinada y nunca está de más que un político. Es más, sería lo correcto que esté capacitado. Sería lo correcto que esté capacitado para ocupar el lugar, el espacio por el cual busca llegar a una banca o una representación. ¿Y por qué elegiste estudiar esta carrera y, bueno, más o menos a qué edad empezaste a estudiar? Bueno, mira, yo me involucro en política en el año 2007, tenía 9 años, actualmente tengo 26, y fue por algo que me llamaba la atención. Decía, ¿por qué hay tanta gente detrás de un fin social, sobre todo buscando ayudar a la sociedad? ¿Por qué se involucra? Y fue por eso que me involucré en un espacio político. En aquel momento, justamente había una candidata a intendente que era muy cercana a mi familia, y bueno, fue un poco ella que me pasaba a buscar a las tardes, me decía acompañarme a hablar con los vecinos, íbamos a los barrios, y era salir de un pibito de 9 años que se crió dentro de todo en una casa bien, más allá que como todo nos ha pasado, hemos tenido nuestras falencias, nuestras faltas, pero era salir a conocer otras realidades lejanas a mi hogar, y bueno, a partir de eso se terminó esa semillita que estaba germinando, terminó de germinar, creció, y a partir de ahí no me pudieron sacar más del ámbito político, si se quiere, más allá de no teniendo un rol protagónico siempre, sí o no, más allá de eso, siempre estando involucrado con las capacitaciones y bueno, más allá del estudio universitario posterior, ¿no? Ese es uno de los factores determinantes, que sea una propuesta social, que pierde ese interés de ser parte de la búsqueda de un cambio, digamos. Sí, a mí me pasó. Creo que tiene un poco que ver, recién cuando estábamos fuera de cámara me preguntaron, también me hicieron esta misma pregunta y me quedé pensando, y creo que tiene que ver un poco con mi infancia, cuando iba a la primaria. Recuerdo que bueno, nos enseñaban en una clase de cívica en 3er grado, y bueno, esa clase de cívica concluía con la elección en sí. Y se elegía en ese momento el intendente del curso, por decirlo, que fue como que el mejor compañero. Y bueno, en esa oportunidad me tocó ser el más votado, pero creo que fue eso, el decir, estoy inculcando algo en mis amigos que es, no sé, el ser el buen amigo de todos. Y bueno, vi que había otra gente que fuera del curso, ya en los barrios, con la gente, con problemas quizás reales, también trataba ya valores, no solamente el compañerismo, sino que tratar de solucionar problemas cotidianos. Y decía, bueno, quizás también hay otra alternativa que fuera del curso, y bueno, encontré esa nueva visión, ese nuevo espectro, ese nuevo mundo en la política. Y bueno, creo que una frase muy trillada, pero que la política realmente es la herramienta para cambiar las sociedades. Pero no siempre se da, ¿no?, en la práctica. Se cambia quizás un sector de la sociedad y no la sociedad en general, pero bueno, es la lucha cotidiana de
de nosotros como vecinos y también con la clase política para que esto se pueda llevar adelante. Estaba pensando de cómo despierta vocaciones por ahí distintas cosas que me enseñan en la escuela o la secundaria, digamos, porque creo que a todos en algún momento habremos pasado por esto de las votaciones, de la cooperativa, el centro de actividades y demás, y quizás para otros era una actividad algo más, digamos, y en cambio a vos te despertó, esa vocación te despertó, lo que te ibas a dedicar, digamos, a trabajar. Sí, sin ánimos de ser etiquetado como narcisista, pero por ahí para contar un poco mi historia, sí me tocó ir a elecciones en la cooperativa escolar, hemos ganado. Al año siguiente me presenté como candidato a presidente estudiante, hemos ganado, muy bien ganado. Y además creo que fui la única persona hasta el día de hoy en el colegio secundario en el que he estudiado, que fui presidente de la cooperativa y también del centro estudiante. Pero más allá de eso, todas esas actividades que desarrollamos como equipo en la cooperativa escolar, hemos desarrollado un montón de mejoramientos de la estructura edilicia de la institución, hemos mejorado los baños, un montón de cosas que voy a quedar como el discurso político. Pero más allá de eso, hemos concretado un buen equipo de trabajo, pero que no solamente fue un equipo de trabajo, fue un grupo que terminamos siendo todos amigos, que encima en su mayoría éramos todos del mismo curso, porque éramos todos del mismo curso, pero siempre teníamos gente de otros cursos que se sumaban, pero eso hizo también a la unión del curso. Me acuerdo que una actividad que hacíamos para recaudar fondos, para poder tener dinero en la caja, era vendíamos sandwichitos todos los miércoles y los viernes, y entrábamos a las 7:20 y a las 6 de la mañana ya nos juntábamos el equipo a armar los sandwichitos, es decir, ya había un vínculo que se generaba a raíz de estar involucrado en una hipotética institución como el centro estudiante, ¿no? Pero siguiendo un poco con lo que vos haces, ¿a qué te estás dedicando hoy en día relacionado a tu profesión? Bueno, actualmente justo vengo de elaborar un informe que me han pedido para afuera de un gobierno provincial, y es un poco lo que estamos haciendo, trabajando con otros amigos, otros colegas también de diferentes áreas, de protocolo, tenemos asesores de comunicación política digital. Hemos conformado un equipo con chicos, como te digo, de diferentes edades inclusive, y bueno, ayudamos con el asesoramiento tanto político como en la acción de gobierno también, porque me pasó mucho estos últimos días que me preguntaban: che, Maxi, ya ganamos la intendencia, pero ¿ahora qué hacemos? O me pasó también con concejales que decían: che, ya tengo mi banca, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo claro, ¿qué sigue? ¿Cómo avanzamos con este proyecto? Y bueno, y es ahí por ahí un poco donde entramos nosotros con nuestro rol, nuestra tarea. También estoy trabajando fuertemente con el asesoramiento de un diputado nacional que bueno, me ayuda también a estar constantemente no solo capacitándome y aprendiendo nuevos ámbitos, sino que también en la generación, bueno, obviamente de nuevas oportunidades laborales, ¿no? Que es llegar a más potenciales clientes, si se quiere. Es muy difícil encontrar gente que, bueno, desde chiquito se involucre en la política, salvo que, bueno, tengan la familia o el entorno lo lleve a involucrarse en la política. Pero cuando pasa de joven, también es raro verlo. Yo creo, no sé si coincidís conmigo, pero hubo como un salto temporal en estos 40 años de democracia en el que el joven parecía distraído de la política, parecía para el resto de la sociedad, y como que siempre quedó en los extremos, en la predictadura y los primeros años de la democracia, y volvió como a sacudir, si se quiere, los diarios o los medios de comunicación en esta época. ¿Qué rol crees que juega la juventud en la política? Mira, yo no me iría tan lejos a 40 años con la vuelta de la democracia para hacer esta comparación de cómo se involucran los jóvenes hoy en día o no en la política, sino más bien partamos de hace 10 años atrás. Era muy difícil que los jóvenes, me pasaba a mí, cuando queríamos involucrarnos en política y queríamos sumar a otros jóvenes, era muy difícil que se sumen, porque había como que un rechazo hacia la política. Y hoy por hoy, en estos transcurso de estos últimos 10, 12 años, poco menos, ese rechazo se canalizó en un sentimiento, que es el sentimiento por ahí de frustración que está generalizado en la política actual, y es justamente por ahí lo bueno, lo que se rescata de positivo, de que esa frustración se convirtió en una lucha, y sobre todo, mayormente en los jóvenes que tomaron esa bandera de decir: no, quiero dejar de estar frustrado, quiero dejar de
de sentirme triste por mi país, por mi provincia, por lo que sea, por mi localidad, hasta por mi barrio, y quiero aportar mi grano de arena. Muchas veces ese aportar mi grano de arena no es ser el presidente de la nación, muchas veces es, no sé, hasta compartir un flyer en tus redes sociales. Es ser parte también de, como vos decís, de este cambio, ¿no? Reducir un poco la militancia. Sí, y ni siquiera tanto militancia, sino más bien es aportar cada uno desde su lugar. O es la nueva militancia, si se quiere, la militancia moderna, digitalizada, del militante del estado WhatsApp, del militante de las redes sociales, y no el que está día a día tocando las puertas. Es un nuevo tipo de militancia, sí, pero no esa militancia original, como todo, ¿no? Como todos conceptos de la vida y mucho más de la política van evolucionando y se van amoldando al mundo tecnológico que tenemos hoy. Justo eso te iba a preguntar, si crees que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un rol importante en esa decisión del rechazo pasar a involucrarse. Sí, totalmente, totalmente. Hoy por hoy las redes sociales juegan un papel preponderante desde lo político, desde lo social, desde lo económico, en el día a día del ser humano. Un ejemplo muy simple es uno se levanta porque pone la alarma en el despertador y para apagarla agarras el celular y ya te pones a mirar las noticias o a revisar WhatsApp y ya estás involucrado con la nueva tecnología o con la tecnología que está en tu celular. Y justamente las redes sociales también cumplen un rol, ya por medio de la paid media, de cómo llegar a cada uno de los ciudadanos con un mensaje puntual, estratégico y definitivo hacia la persona que vos querés que direccione ese mensaje. Obviamente en campañas electorales lo vemos mucho más. Un ejemplo para mencionar que quizás le pasó, entraban a YouTube a querer poner un tema y le salía un spot publicitario de algún político. Para mí. O, un límite. o por ejemplo quizás a algún docente que nos está viendo le llegaba una noticia como publicidad de una medida que iba a tomar un futuro gobierno para los docentes, porque la Big Data hoy por hoy ayuda justamente a poder sectorizar o segmentar los públicos posibles para bueno, direccionar el mensaje y ser estratégicamente correcto en llegar al público objetivo, ¿no? ¿Cuál es la línea ahí? Porque tenemos por otro lado este gran escándalo a nivel internacional, no por ahí no tanto en Argentina, pero sí con las elecciones de Trump y con el tema del Brexit, que se pudo comprobar que hay una consultora que está incluso judicializada, en nuestros términos podemos decirlo, que se pudo comprobar la manipulación. Sí, no sí. somos tontos, ninguno sabemos que tanto los medios como las redes sociales, todo lo que sea de gran alcance genera manipulación, el marketing, la publicidad, un montón de cosas. Pero ¿dónde está la línea política? Porque estamos hablando de lo que vos decías, de este concepto de el servicio social. La línea en realidad es la división entre lo legal y lo ilegal. La constitución, digamos. Esa es la línea. Hasta dónde mi información es legal, lo que yo doy, y hasta dónde es ilegal que me roban información. Bueno, todo esto se regularizó de cierta manera luego del juicio que ha tenido Mark Zuckerberg por justamente la venta de datos de personas en Facebook. Y bueno, propició a que Meta, que es la plataforma donde uno genera todas las pautas publicitarias, los posicionamientos digital y demás, en lo que es Facebook e Instagram, te permite, bueno, tener un poco más codificado y legal, si se quiere, todo esto, ¿no? Pero sí, fue un antes y un después en esa separación de lo legal y lo ilegal, ¿no? Pero también tenemos otras plataformas como Google Ads y demás, y ni hablar de cantidad y cantidad de agencias que se ocupan de la venta de datos, que bueno, eso ya es un tema más técnico, legal para algún abogado quizás para poder desarrollarlo. ¿Qué tema ese? Bueno, si seguimos hablando de la juventud, es imposible, porque creo que hasta le quedó como una especie de marca personal a Milei, que los jóvenes optaron mucho por su personaje, su verborragia, su manera de dirigirse más directa, ni siquiera tanto, incluso su forma de actuar en los medios de comunicación. ¿Cuál fue el real impacto de la juventud en las últimas elecciones y cuál fue el real impacto del voto castigo? Bueno, tenéis justamente una combinación de las dos, pero lo que generó Milei es justamente canalizar todos estos sentimientos de bronca, de frustración, de tristeza que tenía la sociedad, los transformó en una luz de esperanza.
al fin y al cabo las elecciones, el fin de las elecciones es justamente Pero, garantizar la esperanza. Estamos hablando de que no fue alguien que vino con un discurso tipo los que estamos habituados a escuchar en política de soy el salvador del mundo, sino todo lo contrario. Nos estamos por estrellar contra el iceberg, nos vamos a estrellar contra el iceberg. Sí, iba a llegar a eso, el perfil de Milei, lo que le genera esa cercanía con la sociedad y los votantes es su manera de ser genuino. Hemos visto el candidato, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que ha invertido mucho en lo que es el marketing, el coacheo y demás, y vos lo veías un tipo políticamente correcto. Su discurso era muy bueno, sus redes eran muy buenas, pero era correcto, políticamente correcto. Y hoy por hoy la gente optó por lo genuino, por lo natural de la personalidad, lo transparente, si se quiere, sí. Y vio en Javier Milei, bueno, justamente este tipo no me viene con versos, no me viene, o quizás, ni te digo que con mentiras escondidas, quizás que los demás candidatos decían verdades bien redactadas, no, verdades bien redactadas. No, lo que generó fue, bueno, este perfil genuino que hizo inclusive que en sus redes sociales, Javier Milei fue el único candidato presidente que en sus redes oficiales no ha puesto un peso para publicidad. Vino a romper todo tipo de estructura que teníamos por ahí los asesores políticos en comunicación y demás. En el video, por mencionar un ejemplo, el video que está correctamente estético, bien peinado, con subtítulos. No, Milei agarraba su teléfono en el lugar donde estaba, un video selfie y a las redes. Y lo que jugó hoy también, bueno, mucho a favor fue los replicadores, que es lo que hablamos un poco hoy. Los replicadores sociales. No existió, como te decía, la pauta publicitaria, pero sí existió un equipo de replicadores que contagiaban a seguir replicando, ¿no? Sí, ni tanto influencer, es justamente... No hablo ni siquiera de que hayan influido por contenido pago, sino claro, que, a ver, hay personas importantes de diferentes industrias que replicaron el mensaje de Milei. Técnicamente nosotros los llamamos embajadores de opinión. Qué buena voluntad. Sí. Que no necesariamente tienen que ser personas con 500.000 seguidores, son microinfluencers. Generalmente sí, lo que totalmente. muchos son los microinfluencers. ¿Por qué? Porque aparte está esta cosa, creo que con Milei se notó y mucho, esta cosa de cómo puede un candidato que antes generalmente no lograba traspasar la Panamericana, con su mensaje llegar a lugares como Charata, donde fue el más votado, por ejemplo, siendo un terreno que era o muy radical o en algún pasaje peronista, pero nunca una fuerza tercera o cuarta había tenido la cantidad de votos que sacó Javier Milei tanto en las PASO como en las elecciones. Sí, tenemos un gobierno que después de Roca no pertenece a ninguna fuerza política, tanto justicialista o radical. A ver, me vas a decir Mauricio Macri, claro, pero era parte de una alianza con el radicalismo. Es decir, que el hecho que Javier Milei haya ganado las elecciones es un hecho totalmente histórico para nuestro país, para la historia de nuestro país y mucho más para la política argentina y geopolítica, ¿no? Bueno, en toda la campaña se vio mucho a los jóvenes apoyándolo. ¿Crees que los siendo tan chicos por ahí que se involucraran a la política se enfrentan a muchos desafíos, por ahí la calidad de las personas trans, que dicen, bueno, son chicos, no saben? ¿Crees que por ahí se enfrentan a ese tipo de cosas? Sí, obviamente hay un sector de la sociedad que sigue siendo conservadora, si se quiere. Bueno, Javier Milei tiene muchas iniciativas conservadoras para su plan de gobierno, pero conservadoras en el pensamiento de que no, el político tiene que ser mayor de 60 años, en ese sentido. Y siguiendo ese criterio, bueno, seguramente enfrentarán a ese desafío, pero entiendo que hoy ya es minoritario, y es minoritario por esto de las redes sociales. Lo que hizo las redes sociales vino justamente a romper todo ese tipo de esquema y a cortar la distancia, no solamente con ustedes y nosotros, que ustedes están en Charata, nosotros en Coronel Durati, sino que también vino a romper con los esquemas de opiniones y de diferencia de edad. Antes, solamente las personas que podían opinar de política, me contaba un profesor de la Universidad en Resistencia, eran los mayores que se juntaban en los bares, o personas de 50 años en adelante eran los únicos que hablaban de política. Hoy
se rompió eso. Nosotros acá estamos hablando de política, gente en su casa mientras nos escucha quizás está opinando de política, alguien que mientras nosotros estamos hablando pone en un estado WhatsApp sobre un comentario política. Es decir, se terminó toda esa brecha que había entre decir, no, la política es solamente para los aristócratas, para los mejores, para unos pocos, y hoy por hoy, que él creo que lo que termina haciendo también ganar a Javier Milei y a otros tantos candidatos a lo largo del país, que la premisa es, por un lado, dejar la ideología de lado, los partidos políticos, sino que basarse en el concepto, en la premisa de poder vivir un poco mejor. Y en ese poder vivir un poco mejor, bueno, entramos, opinamos y nos involucramos sobre todo esto, que es lo más positivo del involucramiento de los jóvenes en la política. Y si no no solo jóvenes, sino también las mujeres, el rol de la mujer en la política quizás antes era más conservador, como decías. Sí. Sí, y de todas formas, a ver, yo aclaro algo. Hablamos mucho de los jóvenes porque quizás es lo que vemos más... es lo que se destacó, una de las cosas que se destacó en esta campaña. Sí, es lo que hemos visto más porque, volvemos a los replicadores de redes, la mayoría de esos replicadores de redes eran jóvenes. Pero al ganar una presidencia de la nación o haber ganado las PASO, haber ganado las generales, vos le rompés con todo tipo de decir, bueno, fue solamente por los jóvenes que ganó. No, ahí... Eso en el porcentaje es imposible. Claro, te votaron jubilado. Sí, totalmente. Hay algo que recién decías vos de esto de, bueno, de que la discusión política se reducía a la mesa del café de los aristócratas o de los que por lo menos tenían cierto manejo de información, que yo creo que ahí está un poco... Las viejas elites. Claro, pero está un poco también el juego de las redes sociales y es ahí donde quiero llegar. Generalmente estamos poniéndolas mucho ante la juicio las redes sociales, pero también vinieron a generar esta democratización, entre comillas, porque como vos también lo decís, hay datos, existe un algoritmo, tan democrático no es todo, pero por lo menos da la sensación de que nos permitió expresarnos más, nos permitió conocer más, pero se nota el cambio de imagen de Javier Milei de la campaña en redes a un presidente que ya se muestra en medios, que ya tiene un vocero oficial, que habla con los medios y que ya no se muestra tan individualmente, sino más a nivel corporativo, si se quiere, con su gabinete, más responsable, como más adulto. O sea, primero sí era el Javier Milei de vamos contra todo, de gritar, hasta incluso en el discurso presidencial, cuando terminó diciendo llegó el león. Sí. Pero empezamos a ver a un Javier Milei ya más conservador. ¿Y qué es lo que provoca? Y yo lo que quería era decir, bueno, ahora el rol como presidente implica qué cambio en las redes sociales, porque ahora tenés que seguir llegando a la gente que te votó. ¿Cómo llegás a esa gente que te votó a través de la estrategia esta de redes sociales? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, ¿qué es lo que genera que ese Javier Milei que era el que gritaba, el que aparecía todos los días? También gente como por ejemplo Ramiro Marra, que hablaba en los medios de comunicación y hasta cometían errores no forzados, lo que alinea un poco con el Milei maduro, como vos decís, o con el Milei con una cierta estabilidad emocional, es el acuerdo con Mauricio Macri. Inclusive lo que le trae ese acuerdo con Mauricio Macri antes de es también el funcionamiento del mundo, porque a raíz de eso hubo muchos líderes, presidentes de otros países, que han manifestado públicamente su apoyo, es decir, que no solamente el apoyo internacional, sino que también nos presenta a un líder institucional, que por ahí no lo tenía hasta ese momento, hasta anteriormente, al acuerdo con Mauricio Macri. Fue un antes y un después, en ese sentido, inclusive después del arreglo o el acuerdo con Mauricio Macri, los Ramiro Marra desaparecieron, los interlocutores, digamos, desaparecieron. Si tenía que hablar alguien era Milei, con lo justo, necesario, concreto, y bueno, eso también lo posicionó como presidente ya de la nación, ¿no? Para después ganar. Y por el otro lado, el manejo de las redes sociales. Mira, lo venía siguiendo estos días, justamente las redes de Javier Milei, y las comparaba con Alberto Fernández. Alberto Fernández en este tiempo que ya no es más presidente, utilizó más las redes sociales que por ejemplo en el mes de noviembre, que era presidente. Y tiene más publicaciones ahora, obviamente con mensajes en contra del actual gobierno, que siendo presidente promocionando su gestión.
¿Y cómo llega? Llega por lo que hemos visto y pensado, hay una plataforma que se llama Watch que te permite tener indicadores de las redes sociales y demás. Bueno, el manual por ahora viene siendo el mismo, con los replicadores, con tener un sinfín de redes sociales y en todas se comparte lo mismo, se replica el mensaje, pero sí creo que lo mejor en este sentido de red social y con prensa, el puente, es la generación de una red social que publican todos los comunicados. Cada comunicado que va sacando la presidencia lo publican en esa red social y es una red social institucional, si se quiere. Ya no es la red social personal de Javier Milei, que está ahí en la selfie con la gente que viene, que va, sino que le genera otro tipo de presentación al gobierno y la red oficial, si se quiere, del gobierno. A mí sinceramente me llama mucho la atención, porque lo he vivido también como joven con democracia, y al estar no en política, pero sí en organizaciones no gubernamentales, en ONGs, ¿cuánto te lleva la ideología o los valores y cuánto un líder? Creo que esa sensación del líder se ha ido desarmando, no solo en la Argentina, a nivel mundial. Y da la sensación que esa gran cultura se produjo en los partidos políticos clásicos y que hoy se está buscando por ahí crear o que emerge algún líder y no pasa, no surge ni por meritocracia, ni por nepotismo, ni por herencia, ni por ninguna cuestión. ¿Crees que hoy podemos decir que los valores, la ideología o las creencias son las que arrastran a lo que creemos de la política y ya no más es el político, el cuadro del político que tanto generó ese enojo? Mira, en primer lugar, la política está netamente desvalorizada. Tenemos una crisis de representación que estamos emergidos hace muchos años y esa crisis de representación involucra tanto a partidos políticos como a políticos de forma individual. Pero, ¿cómo salimos de esto? Poniendo en valor nuevamente la política. Y ahí creo que es un error que está teniendo el actual presidente Javier Milei, cuando lo hemos visto hace unos días en su discurso, hablando de los políticos honestos, los políticos aquellos. Y él es político. A ver, partamos de la base que la política es política. No solo partidaria. No. Exactamente. Existe la política social, institucional y demás. Pero la política es política, no es ni buena ni mala. Lo que son buenos o malos son los políticos. Pero lo que tenemos que poner en valor es justamente a la política. Y que el presidente de la nación esté desvalorizando el rol de político genera que esta brecha que hay de frustración, de desvalorización y de crisis de representación que tenemos a nivel país se siga alimentando, profundizando. Entiendo que ese rol o ese mensaje debe cambiar y decir, bueno, ahora los políticos somos nosotros y venimos a valorizar la política, con transparencia, con austeridad, con cambio, con estas medidas, con lo que fuera. Pero sí, es cierto, estamos hace ya muchos años inmersos en una crisis de representación muy grande que de continuar así, las ideologías se van a terminar acabando. Podemos llegar a volver a una vieja frase que decía, no sigan a los hombres, sigan a las ideas, pero ¿hasta dónde? Quizás, como decíamos hace un rato atrás, la premisa sí, quizás va a ser siempre el poder vivir un poco mejor, pero ¿en base a qué vas a vivir un poco mejor? Entonces, bueno, es el conflicto que se genera o se puede llegar a generar constantemente lo político con lo social que determina las urnas. Y aparte que yo creo, me parece, siempre es necesario un líder, porque al margen de que todos vamos a tener cierta coincidencia en algunas cuestiones, me parece que sin un líder es muy difícil orientar esos valores. Creo que Milei reflejó el hastío hacia la política que se venía haciendo. Pero de ahí en más, ¿cómo va a él a trasladar eso a su mandato? Que es la gran incógnita por ahí. Claro. Que también nos representa como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer con este tipo de gobierno? Y yo creo que ahí el joven puede hablar, porque generalmente se lo tiene al joven actual como está como en las redes y que no tiene esa noción de lo que está votando. O sea, que votó a mí porque regalaba el sueldo, que votó a mí porque decía libertad. Igualmente creo que algo que trajo estas elecciones son justamente que los jóvenes no están embobados o no estamos embobados solamente en las redes sociales, en los jueguitos, lo que sea. No, tenemos también el poder de decisión y lo utilizamos.
no solamente para replicar un mensaje, sino que también para ir a las urnas a votar, para ir a defender unas ideas, porque pasa mucho de que ahora están defendiendo o no. Tenés las dos caras, como decíamos hoy. En las redes sociales vinieron a democratizar, como decía vos, de cierta forma, la opinión pública o la opinión individual. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy. Es decir, entonces los jóvenes no solamente están en las redes para hacer amistades, también están opinando y están dejando su postura y mensaje para bueno, visualizar el país que quieren al porvenir, ¿no? El mensaje que se veía mucho era, si esto no cambia, me voy. Bueno, cambió. Sí, Sí. la única salida. Sí. La única salida. Bueno, cambió. Y ahora nos quedamos, pero quedémonos y aportemos todos. Sí, eso es. Aportemos. Pero no de Claro, aportemos, aportemos desde el lugar que estemos, donde estamos, quizás ni siquiera te digo, hacer grandes viajes para hacer un gran cambio. Con un cambio en nuestro barrio podemos sumar mucha voluntad, ¿no? Yo sé la verdad, no sé qué opinan ustedes, porque por ahí por eso la más del poco, me tocó vivir de alguna forma muy idealizada la política, muy idealizada los valores, incluso si uno no se lo vive, ¿no? Y con el constante temor, porque nuestros padres crecieron con el temor de la dictadura, con el constante temor de que viene, con el levantamiento en la tablada, yo recuerdo era muy chica, cuando yo preguntaba qué había pasado que había generado tanto temor de que vuelvan a interés, era toda esta historia del terror, que la mayoría ya conoce. ¿Cómo le contamos nosotros ahora a los más chicos esa historia para poder llegar a estos acuerdos? Para que no exista esa brecha que nosotros teníamos con nuestros padres, que vivían con el temor de que se defendiera la democracia por el precio, y es como que ahora decimos, bueno, la democracia es la que podemos sostenerla, pero tampoco a cualquier precio. Sí, bueno, volver a la frase sanmartiniana, seamos libres, lo demás importa poco. Pero no sé si es justa la comparación entre lo que pasó en el 83 y lo de ahora, creo que no, que puede ser válida en ciertos aspectos, pero sí tomar algunos conceptos que es, bueno, luchemos juntos como sociedad, como pueblo, dejemos, es más, lo decía un candidato, el candidato que ganó justamente al cine en ese momento, dejemos las banderas políticas de lado y breguemos el bien común, que creo que también el mensaje, obviamente evolucionado y un poco distorsionado también, del candidato que gana ahora las elecciones era dejemos las banderas políticas y vayamos a luchar por nuestro patriotismo, por lo que nos merecemos y abracemos la causa todos juntos, ¿no? Que, como te digo, no sé si es válida la comparación entre uno y otro, totalmente, los contextos son totalmente diferentes, pero sí hay conceptos que podemos tomar. Maxi, y una cosa que me quedó dando vuelta en cuanto a la meritocracia que decía Mari, ¿considerás que el rol de la mujer en la política fue secundario? Si fue por ser parte de una inclusión dentro del ámbito político, si hay alguna mujer que haya llegado por mérito propio a la política, bueno, actual sobre todo. Sí, bueno, tenemos que remontarnos por ahí a la época del 1880 con las primeras médicas que surgieron, que luego tuvieron incursión en la política, Grierson, Julieta Linteri. Y Julieta Linteri justamente fue la primera mujer en toda Sudamérica en emitir el voto femenino, y es argentina. Es decir, que la lucha femenina, en la inclusión, en la participación política, tenemos que estar orgullosos como argentinos, si se quiere, porque bueno, hemos hecho un antes y un después, marcado un hecho histórico, un antes y un después en la historia sudamericana de la política. Pero volviendo al tema de la meritocracia de la mujer, mira, pasa mucho en los partidos políticos que sí, que cuesta que la mujer por ahí tenga una cierta participación. Hay partidos políticos que en sus cartas orgánicas, en sus estructuras orgánicas ya lo tenían anteriormente al voto, al cupo igualitario, ya lo tenían, pero eran mínimos los partidos políticos. Acá en Chaco tuvimos el detalle de que en Chaco se vota primero el cupo femenino antes que nación, que es la ley del RAUF, que si no me equivoco fue en el 2017, si no me equivoco, y bueno, meses después sale a nivel nacional. Y fue una lucha justamente para incluir la participación de las mujeres. ¿Será meritocracia o no? Bueno, fue una lucha que la ganaron.
quizás vos me decís, no, pero pueden estar en las listas sin tener ese reglamento legal. Y evidentemente no, tuvo que existir para que puedan participar. Pero justamente la semana pasada recordábamos hablando con Cecia, que ahora me vuelve a la mente, la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifer, que para mí es el ejemplo claro de la meritocracia y de la participación protagónica de la mujer en la política. Glenda Seifer fue concejal en su localidad hace unos años atrás y era la única concejal de la oposición contra 6 concejales del oficialismo durante 4 años. Glenda, en esos 4 años, siendo la única concejal de la oposición, se encargó de caminar todas las calles de Pampa 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario. No tuvo lunes, no tuvo martes, miércoles, domingo. Se abocó a cambiar la realidad de su localidad, desde el lugar que ella tenía, ¿no? Y de pasar a ser la única concejal de la oposición, pasados esos 4 años, en las próximas elecciones se convirtió en la intendente de la localidad de Pampa del Infierno, que ahora volvió a ganar realmente, casi llegando al 90% de los votos, 86% de los votos, es decir, de sacar, no sé, para dar un número, 800 votos a ganar con el 86% de la aprobación de tu localidad, creo que ahí está la meritocracia. Y teniendo en cuenta que fue en periodos cortos, porque primero fue concejal y después automáticamente pasó a ser intendente. Exactamente. Pero bueno, hubo todo un trabajo, no solamente político, sino que también hubo un trabajo social y es lo que hablábamos al comienzo de la generación de equipos de trabajo. Es la típica frase, vos si querés llegar rápido anda solo, pero si querés llegar más lejos, bueno, camina acompañado. Y Glenda es una persona, porque conozco, que tiene la capacidad de trabajar en equipo, lo demostró en esos años que fue concejal, formando equipos y lo trasladó, cuando tuvo la oportunidad de ser intendente, lo trasladó al gobierno y bueno, se termina consolidando ahora con este gran triunfo que ha tenido, ¿no? ¿Por qué cuesta que se replique tanto a nivel internacional? Porque si vemos, no sé, yo creo que hay una mujer poderosa que tengo hoy, que en extremo sería la reina Isabel II de Inglaterra, porque hay que reconocer que le tocó un rol de líder en tremendos conflictos históricos hasta el final de su vida. Un rol que todavía, unos zapatos que todavía su hijo no puede llenar, y su nieto más o menos. Y ahora me gustaría tu opinión, ¿por qué se está preparando a la reina, a la princesa, perdón? Está bien, a la princesa Leonor, que se la está instruyendo. Incluso he visto mucha información sobre ella, he visto datos de la opinión pública, me asombra mucho que la monarquía, la cantidad de positivismo que tiene la visión de la princesa Leonor, a que siga la monarquía. Además, porque en España incluso no se modificó la constitución, sigue siendo el jefe de Estado del rey, digamos. No sé, le pongo un ejemplo, le llega a pasar algo a Sánchez, quien no quiera, es el rey que ejerce su poder ante cualquier decisión que tome la nación. Si le llega a pasar algo al rey, entonces sale Leonor, porque ya la mayoría de edad, ya escribió la constitución, está siendo incluida en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves esa continuidad? La reina Isabel, que bueno, era, podemos decir, una cuestión de nepotismo, si se quiere, a este nepotismo moderno, medio obligado, medio elegido. Mira, voy a tomar el ejemplo de la reina Isabel cuando le tocó asumir el reinado, que se lo encontró de la noche a la mañana por el fallecimiento de su padre. Exactamente. Y en ese transcurso de la noche a la mañana, bueno, pero se encontraron con una reina Isabel que estaba preparada, que estaba capacitada para tomar el cargo, obviamente. Yo siempre digo que el cargo te termina perfeccionando, ¿no? Pero que ya venía siendo instruida en lo que es el ejercicio del poder. Si esto está pasando actualmente con la reina Leonor, yo no lo veo para nada malo, porque bueno, es lo que es el sistema monárquico, es así, y bueno, si querés ser parte tenés que prepararte. Pasa en la política, o si querés ser parte de un gobierno, bueno, prepárate, ¿no? Muchas veces sucede. Debería ser así. Pero bueno, es totalmente positivo que se esté preparando, capacitando, instruyendo. Hay otro ejemplo, la primera ministra de Italia. También solamente se ha convertido en una líder de su nación, sino que hoy también es ejemplo para el mundo, sobre todo para lo que es el mundo capitalista o la derecha, si se quiere, liberal.
se está convirtiendo en un norte a seguir. Que bueno, tiene después una liga también de presidentes como en este caso también ponerle Javier Milei, que es parte de esa liga de presidentes de la derecha, que bueno, van tomando, capitalizando el mundo. Yo pensaba, mientras escuchaba hoy una de las chicas de esto de la revolución y demás, cómo cambia el mundo, ¿no? Cómo evoluciona. Antes parecía que ser revolucionario o ser rebelde, el rebelde era de la izquierda. Y hoy por hoy hemos visto en estas elecciones que el rebelde era el de derecha, el conservador. Pero bueno, son las reglas del juego y es también lo cíclico que nos permite la vida en sociedad y la vida política mucho más, ¿no? Sí, el tiempo del mundo es una rueda. Sí, sí, totalmente. Va girando según la historia. Que la rueda igualmente la giran dos Sigue veces. siendo igual, sigue siendo igual. Los algoritmos no creo que se hayan modificado en absoluto, no hayan dejado de suplantar las manos que ante el lobby, que había que hacer un lobby, que había que ganar. Yo creo que los lobistas siguen existiendo hoy detrás de los algoritmos seguramente, porque no hay cosas que se den por casualidad. Bueno, yo creo que compartir un episodio necesario, un momento muy especial para nuestro país, porque el DNU de Javier Milei Era el tema. terminó por partir de la siquiera si había algo que hay que quebrar. Hoy no podemos analizar nada porque falta una comisión bicameral, evidentemente hay cosas que van a ir al Congreso, pero tenés esa sensación de que esta era la presión absoluta o todavía queda un poquito más para llegar a ese lado. Mira, yo te digo la verdad, leo la jugada de Javier Milei con el DNU, con 366 medidas regulatorias, derogaciones y demás, lo entiendo como una jugada política totalmente positiva para él. Es más, y te voy a dejar un título, yo creo que Javier Milei quiere que le rechacen el DNU. Para mí que le rechacen el DNU, al contrario de lo que dice la prensa, sería una victoria para Javier Milei. No solamente por la práctica, no digo por la práctica del gobierno, de la administración pública en la presidencia, porque lógicamente él necesita esa medida para poder llevar adelante su plan. Pero sí políticamente le sirve ese rechazo para aún más fortalecer ese mensaje de la casta, los políticos por un lado, y las personas de bien que queremos cambiar realmente el país mediante estas medidas. Estas medidas son para mejorar y ellos no la quieren. Entiendo que por ahí quizás me equivoco. Yo coincido con vos, también me equivoqué, no sé ustedes qué piensan, yo siento esa sensación de que hay un toque de medida, de decir, bueno, ¿a quiénes le voy a...? Se van a empezar a acercar, si se quiere, digamos, el que muestra esa negación muy extrema, al que sacudió y lo está pensando, también incluso al que dijo, sí me parece algo perfecto, no creo que no le sientan tanto. No, es que, a ver, ¿cuál es la postura de la oposición en todo esto? Son 366 medidas. Y lo que tiene un decreto de necesidad de urgencia es que lo aprobás completo o lo rechazás completo. No hay medias. No es que puedes negociar. Y bueno, hay muchos puntos, por ejemplo, lo de la venta de aerolíneas, lo de IPF y varios más, que bueno, la oposición dice, mirá, para tener un país estable, con crecimiento, con el mundo, tenemos que tener nuestra aerolínea, tenemos que tener nuestro gasoil, nuestro combustible. Y ni hablar de las demás medidas. Entonces, entiendo que el punto es, mira, pasarlo al Congreso y debatamos lo que hay que aplicar, pero te vamos a acompañar. Lo que sea favorable, te vamos a acompañar. Pero entiendo que quiere la negociación, que realmente es lo lógico por 366 medidas. Pero entiendo que también Javier Milei está haciendo lo que dijo en la campaña que iba a hacer. Y la gente lo votó por eso. Entonces, en eso tampoco hay mucha tela para cortar de si está bien o está mal. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Sea o no la forma. Claro, Eso, después habría que discutirlo en el próximo capítulo. Bueno, Cecilia, nosotros vamos a hacer el cierre de la conversación final. También que agregar este hermoso lugar. Ya lo recordamos que la verdad que quedamos enamoradas del lugar. Cassandra y Daniel. Tanto adentro como afuera es un lugar hermoso en los detalles.
y vino bien para el clima de lo que queríamos hacer hoy, bueno, agradecerle a Máxima. Después volvemos en otro horario. Volvemos a trabajar. Ya ahí venimos con otro clima. Por favor. Nada, vamos a. Creo que esto va a generar un poco más de dudas. Vamos a dejar las redes sociales de Maxi. Si alguno tiene alguna duda, alguien le quiere hacer una consulta. Alguien que saque la carrera, que sea muy bueno, que se empiece también en Sí, totalmente. en la carrera. Pero, a ver, yo me quedo con esto. Me parece que lo de Maxi vino por el servicio y después se cinturó con la carrera. Le dio el marco legal, pero lo que es lindo es conocer una historia de que la política no se hace del servicio de tan chico. Compromiso social. Porque da un poco de... Mira, yo te digo, te cuento algo. Yo este año yo ya sabía que quería ser politólogo. Desde piquito yo ya tenía en claro que era esto que quería hacer. Claro. Pero también tenía en claro que mi sueño, por decirlo de una forma, era ser representante del pueblo. Y para intentar eso, como decís, el servicio, mejorar. Y después, bueno, se fue evolucionando, va cambiando. Y hoy dimensiono la política quizás desde otro lugar, que es la visión que te da justamente la capacitación universitaria. Y quizás no sea desde ese rol protagónico, pero bueno, sí sí del servicio con otras instituciones y demás que mayormente ni se las publica. Pero bueno, estamos tratando de ayudar y acompañar a... Bueno, pero uno se va construyendo también eso a medida que Sí, pasan totalmente. los años. Es un la estilo gente de que vida. se cruza y demás. Yo lo doy. Y doy fe de eso en poco tiempo que lo conozco a Maxi, así que tiene un compromiso social. Es más, ahora tengo que ir ahora porque estamos por largar una campaña para ayudar a una persona que tuvo un accidente acá en la localidad. Así que lo dejo en el podcast. Por favor, Si ayuden. Si alguien quiere ayudar, están haciendo una colecta de mercaderías y algunas cositas más, después lo pasamos para que le pasamos una guía. Está aprovechado. Buenísimo. Así que bueno, nada, agradecemos a ustedes también por venirse, tomarse el trabajo de venir hasta acá. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, un comentario y nos sirve muchísimo que den a like, comenten, compartan a alguien que le pueda interesar. Y por supuesto, que se suscriban también, que nos sigan en las redes sociales. Todo vamos a dejar abajo anotado. Y por ahí si tienen algún tema que les interese, la sociedad, la opinión de Mariano, cualquiera, que nos estén escribiendo. Y nada, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Si alguien quiere decir gracias a Diego que hace la magia con todo lo digital, ahí saben que se fue el proyecto desde el principio, que también conoce de esto, mucho, en la calle, alguien y que lo ha hecho, creo que eso habla bien de su persona, y esto también habla bien de que hay gente que hace servicio, que presta su servicio profesional a diferentes partidos políticos y cuando uno hace bien las cosas, se puede hacer en todos los partidos políticos. Así que esto un poco también por el tema de, creo que las ideologías por ahí están también un poco, Sí. se va a probar a esto. Veremos qué pasa. Empiezan a resurgir las buenas voluntades. Soy Mateo por el vemos gente, gracias por acompañarnos. Bueno, en el próximo episodio vamos a encontrar nuevamente quizás en la charla. No sabemos. probablemente. Está acá